EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Durante todos estos últimos días, lo que hemos tenido de fondo es lo que podríamos llamar la gran tragedia histórica del pueblo de Israel. Una tragedia que atraviesa la historia del pueblo de Israel, incluso, quien lo dijera, hasta hoy mismo. Lo que hoy está sucediendo en Tierra Santa es todavía hoy en día el problema del pueblo de Israel de volver a conseguir la tierra que perdió. Porque es por lo que lucha el pueblo palestino, por una tierra que ellos dicen que es suya. Porque es por lo que lucha el Estado de Israel, por una tierra que ellos dicen que es suya, con un drama que comienza en el siglo VIII antes de Cristo, cuando por primera vez pierden la tierra. Dios llama a Abraham y le hace la promesa de tener tierra. Abraham era nómada, Isaac era nómada, Jacob era nómada, y a todos ellos Dios les hace la promesa de que tendrán una tierra. Para ellos esa tierra, su tierra, es una tierra tan maravillosa, es su tierra, que para ellos es una tierra que emana leche y miel. No se lo crean demasiado, es la tierra vista con los ojos de quien allí está. Ni punto de comparación con tierras del mundo más bonitas, para empezar con la nuestra, lo que darían ellos por el verde maravilloso y bucólico de nuestra tierra del trópico. Pero para ellos eso, su tierra, era la tierra que emana leche y miel, y Dios se las había prometido, y Dios se las dio, porque Dios estuvo con ellos, porque Dios los bendijo, porque Dios les dio un líder maravilloso que era pastor bueno, que era David. Y durante el gobierno de David y de Salomón, durante 80 años, tuvieron la posesión de la tierra en libertad y fueron un pueblo unido que pudo tener como suya esa tierra que para ellos era tan bella y que manaba leche y miel. Pero cuando el pueblo de Israel lee su historia, lee la historia de una tierra perdida, y de una tierra perdida en dos terribles momentos. El primer momento es cuando pierden la primera parte de la tierra, lo que podríamos llamar el norte, y lo pierden bajo el poder del imperio asirio. Pero todavía les quedaba el consuelo de tener el sur, y en el sur estaba lo más importante para ellos. Estaba la ciudad de Jerusalén, y en la ciudad de Jerusalén el templo del Señor. Pero también van a perder el sur, y lo van a perder bajo el poder del imperio babilónico. Y al perder el sur, no solo pierden el sur, no solo es que Babilonia llega y toma posesión de la tierra, sino que Babilonia llega y destruye el templo y destruye Jerusalén. Ese es el drama del pueblo de Israel, y les quita la tierra. Y la tierra a la larga no va a volver ya nunca del todo, porque después del imperio de Babilonia va a venir Persia, y después de Persia va a venir Grecia, y después de Grecia va a venir Roma, y Roma los va a dispersar por toda la faz de la tierra.
Y cuando al fin vuelva a aparecer la tierra en 1948, con una línea trazada en la arena, lo que va a haber es un pueblo que vivía allí, desplazado, y un pueblo que cree y dice que esa es su tierra y que quiere emplazarse. Y eso hoy en día es una guerra por un pedazo de tierra. ¿Y por qué perdimos la tierra? Se hace la pregunta el pueblo de Israel, y hoy lo responde el profeta Baruch: por ser desobedientes, por no obedecer a Dios. Y eso nos ha traído esta desgracia. Todos los textos de estos días han estado alrededor de eso, de la reconstrucción del templo, de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, de un volver a empezar, de un volver a intentar recuperar lo que perdimos, que lo perdimos porque no supimos obedecer al Señor. ¿Qué es lo que pasa con la palabra obediencia? La palabra obediencia es la palabra clave en la relación del hombre con Dios. El pecado, por definición, es desobediencia. El problema es que el ser humano idealiza la desobediencia. Y más después de la Ilustración burguesa para acá, después del siglo XVIII para acá, la desobediencia luce muy elegante, muy bonita. La humanidad se siente muy orgullosa de desobedecer, y sobre todo de desobedecer a Dios. Esa desobediencia da como una imagen, una impresión de adultez, de autonomía, de yo no necesito quien me diga cómo vivir, de un yo hago con mi vida lo que quiero. Si ustedes se fijan, ese es el tono de la humanidad, y muy especialmente es el tono de la humanidad moderna, contemporánea y actual. Somos una humanidad que de alguna manera no le da cuentas a nadie. El otro día yo en clase con niños de 10 y de 11, yo les planteaba el problema de una frase que yo vi en un colegio. La frase, así de grande, en un gran cartel, decía: en mi cuerpo mando yo. Yo entiendo la buena intención de quien puso la frase. Le está advirtiendo al niño, a la niña, que no se deje usar por nadie, que tu cuerpo es tuyo y que tú tienes que gobernar tu cuerpo. No te dejes usar por otros. Pero la idea de en mi cuerpo mando yo es también: yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Por lo tanto, si quiero consumir alcohol, consumir sustancias, vapear, cortarme, sacarme de las entrañas un niño que no quiero que nazca, en mi cuerpo mando yo. Es igualito. Y a eso suena el mundo en el que vivimos. La desobediencia es bonita. Al ser humano le gusta la desobediencia. Solo los niños pequeños se acusan en la confesión de desobedecer. A partir de cierta edad nadie se arrepiente de desobedecer, porque como nos volvemos adultos y uno hace con su vida lo que quiere, y como a la larga uno se gobierna a sí mismo, y si a eso le sumamos la desobediencia adicional que ponemos los colombianos, que no obedecemos normas de tránsito, que no obedecemos leyes, que no obedecemos reglamentos, ni el reglamento del condominio, ni de la urbanización,
que nos molesta el reglamento del colegio y nos molesta el reglamento hasta de un avión. Por favor, apaguen los celulares y la gente con el celular prendido, porque a mí nadie me va a decir qué hacer. Y eso arranca como a partir de los 10, 11 o 12 años, que uno empieza a idealizar la desobediencia como el estado de la plena libertad, de la plena autonomía y de la plena adultez. Y te dice el profeta Baruch, la desobediencia nos trajo la desgracia. Cuando Dios te pide que le obedezcas, no es para bien de Dios. Dios no obtiene ningún beneficio con tu obediencia. Tú no le haces favores a Dios. Dios no necesita nada de ti. A Dios no le hace falta que tú le prendas una vela. Tranquilo, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Dios no necesita tus oraciones. Dios no necesita que vengas a su templo. Dios no necesita que comulgues. Dios no necesita que reces rosarios. Déjate de creer tan importante. Vos no le haces falta a Dios. Dios no necesita nada. Pero tú lo necesitas todo. A ti sí te hace falta el amor de Dios. Y a ti te hace falta que te escuche. Y a ti te hace falta poder suplicarle. Y a ti te hace falta comulgar y te hace falta el perdón. Dios no necesita tus favores, pero tú te mueres sin su gracia. Y para poder tener la gracia de Dios hay que obedecer. La vida obediente no vuelve bonito a Dios. La vida obediente vuelve bonita tu vida, te vuelve bonito a ti, bonita a ti. Y la vida de desobediencia lo único que produce es desgracia, es decir, que no haya gracia. Y cuando no hay gracia, lo que queda es la mueca monstruosa de lo que hace el ser humano cuando no es guiado, iluminado, acompañado por la gracia de Dios. Cuando caemos en la desgracia, donde debería estar la alegría, queda la tristeza. Cuando caemos en la desgracia, donde debería estar la verdad, queda el engaño y la mentira. Cuando caemos en la desgracia, donde tendría que estar la unidad, queda la división, y donde tendría que estar el amor, queda el odio. Y sobre todo, donde debería estar la paz, queda la violencia y la guerra. Lean el mundo, miren cómo le ha ido al mundo desobedeciendo. Y verán ustedes el altísimo precio que pagamos por la desobediencia. Cada jovencito que cuando era niño era santísimo y bello, y que cuando se vuelve adolescente se vuelve desobediente, cambia su rostro, cambia su fisonomía, cambia su vida y empieza a sufrir una familia. Me contaba un muchacho de 11 que el otro día tuvieron una discusión en clase de filosofía, que cuál era el problema, decía alguno, de consumir sustancias, si es problema de uno y es la vida de uno. Y el profesor les decía, sí, claro, porque a tu mamá no le afectará que tú te vuelvas drogadicto. Sí, claro, porque a tu papá no le dolerá, ni a tu hermano, ni a tu hermana. Y porque si vas conduciendo un carro bajo los efectos de un alucinógeno, no arriesgas solo la vida tuya, sino la de los demás. Pero claro, es problema tuyo, únicamente tuyo. ¡Cuánta desgracia por ser desobediente! ¿Y qué le pasó a Corosaín? ¿Y qué le pasó a Betsaida? ¿Y qué le pasó a Cafarnaúm?
que no escucharon, porque lo que Jesús pedía era cambiar, pero a la gente no le gusta cambiar. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Cafarnaúm, porque si cambiaran, si estuvieran dispuestas a convertirse y a volver al camino del Señor, entonces inmediatamente brillaría la luz sobre ti y se sanaría tu herida purulenta y podría ser perdonado lo imperdonable y volvería a haber esperanza donde tú tienes angustia. Pero ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Cafarnaúm. Ustedes creen que van a escalar al cielo, pero están cayendo al abismo. ¿Han visto el abismo al que está cayendo este país? Guiado por desobedientes, manejado por desobedientes, por rebeldes, subversivísimos, que hacen con sus vidas y las nuestras lo que les da la gana, porque les da la gana. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Cafarnaúm, ay de ti, Colombia, ay de ti, humanidad.